Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido, por entender que el documental iba a ser interesante y que la mesa redonda os puede aportar algo, ¿no? Ojalá que realmente la mesa sea interesante y podéis participar si lo veis conveniente. Antes que nada, presentarme en el folleto hemos cometido un pequeño error, al decir yo sí que soy voluntario de mi organización, que es Veterinarios Sin Fronteras, pero vengo representando a la coordinadora de ONG de la provincia de Cádiz, a la que voy a presentar, ¿no? Somos una coordinadora que desde hace ya pues 6 7 años ha tomado el relevo de esta coordinadora que comentaba Rafa en el documental, ¿no?, de Cádiz Solidaria, y estamos intentando organizar un poco el trabajo de todas las organizaciones que cada uno de nosotros en nuestro ámbito de trabajo pues intentamos desarrollar y de alguna manera tener alguna actividad conjunta y coordinada y tener alguna representación a nivel provincial de cara a tanto a la ciudadanía como a los posibles financiadores. En la coordinadora pues hay en varias ONG, os nombro algunas, ¿no?, porque seguramente os sean familiares, ¿no? Asociación por Derechos Humanos, Intermon Oxfam, Cáritas, Justicia y Paz, Mujeres en Zona de Conflicto, Siloé, Madre Coraje, en fin, son varias organizaciones en las que seguramente os suenen, ¿no? En segundo lugar, comentar que, bueno, para mí es un orgullo. Yo no participé directamente en estas movilizaciones, entonces para mí es un auténtico honor, ¿no?, compartir esta mesa con una gente que sí que tiene mucho más que aportar que yo personalmente en este caso. Pero como representante de la coordinadora sí considero que esta coordinadora es heredera, ¿no?, de aquel movimiento y ojalá que podamos ser un digno representante de aquella lucha y seguir manteniendo esa tensión reivindicativa, ¿no? Es muy difícil aportar alguna idea novedosa respecto a lo que ya habéis visto en el documental. Yo sí que, sin aportar nada nuevo, sí me gustaría resaltar dos ideas, ¿no? Las movilizaciones del 07 de hace 20 años, en mi opinión, consiguen dos cosas. Muchas más, ¿no?, pero a mí me gustaría resaltar esas dos. La primera es extender el conocimiento que la ciudadanía tenía en ese momento sobre lo que eran las organizaciones no gubernamentales y sobre el fenómeno de la cooperación al desarrollo, que entonces pues quizá era una actividad que desarrollaba una minoría y a la que todos veíamos como una cosa bastante exótica, todavía un poco a caballo entre lo que eran las organizaciones religiosas o las organizaciones de un carácter muy más eminentemente político, ¿no?, de aquella época, y popularizan de alguna manera la idea de la cooperación internacional, resaltando esa idea, ¿no?, que se comentaba en el documental, de que no es una cuestión relacionada con la caridad o con la generosidad por nuestra parte, sino más relacionada con la justicia, ¿no?, y con la idea de que la situación en el mundo pues es la famosa metáfora de la moneda, ¿no? Somos dos caras de la misma moneda y en la medida en que algunos estamos en una situación privilegiada, pues se debe en parte y en gran parte además a que otras personas están soportando esa situación. Y la otra, junto con esta idea de que la ciudadanía nos conoce, ¿no?, de alguna manera, la otra es que se consigue que las instituciones públicas asuman ese compromiso en una parte muy pequeña, pero bueno, de alguna manera se asume ese compromiso y no solamente se crea una dotación presupuestaria para la cooperación, sino que además se crean unas estructuras institucionales, ¿no? Se crean departamentos de cooperación, áreas de solidaridad, servicios en las administraciones que se dedican a este tema, con lo cual también se consigue esa visibilización. A partir de ese punto, que yo creo que alcanza su máxima expresión en cuanto a lo que es la dotación presupuestaria, ¿no?, de los presupuestos de cooperación y de educación para el desarrollo, que es aproximadamente en el año 2008 o 2009, pues realmente estamos en una situación que hoy mismo podemos considerar no sé si decir desesperanzadora o penosa o indignante, no sé cuál sería la palabra, ¿no?, lo dejo a vosotros. Pero realmente estamos en unos niveles de financiación de la cooperación muy disminuidos, ¿no? Como decían en el documental, estamos incluso por debajo en algunos casos de lo que fue el punto de partida en aquel tiempo de las reivindicaciones. Entonces, por daros algunos datos y no aburriros, sí deciros que a nivel estatal
la financiación ha podido caer a los niveles de un 30% de lo que llegó a ser en su máximo momento, ¿no? En esos años 2008-2009, o sea que la disminución ha sido de un 70%. A nivel andaluz estamos aproximadamente en la mitad de lo que se llegó a alcanzar en el año de mayor dotación presupuestaria, que fue el 2009. Es decir, que de aproximadamente, redondeando los valores, ¿no?, 100 millones de euros destinados a cooperación internacional a nivel andaluz, estamos aproximadamente en la mitad, siendo generosos, ¿no? No llegamos ni a los 50 millones ahora mismo. En Cádiz, hoy Juan y yo hemos tenido la oportunidad de mantener una reunión con los técnicos del Departamento de Solidaridad Internacional de la Diputación de Cádiz, y hemos terminado dándoles las gracias o felicitándolos porque habíamos aumentado la dotación presupuestaria, habiendo llegado a un 10% de lo que fue en el año 2008. O sea que de 885.000 euros redondeando, pues estaríamos ahora en 80.000 euros que nos han prometido para este año. Nos estamos en el 10% de lo que fue aquello. A nivel municipal, Rafa, que nos acompaña hoy, comentaba en el documental que algunos ayuntamientos que se habían señalado en Cádiz, en la provincia, ¿no?, como Cádiz, San Fernando, Chiclana, han reducido mucho su dotación. De los demás ni están ni se le esperan, ¿no?, menos con alguna excepción que hay por ahí que habría que agradecer, ¿no? No sé, yo creo que no me quiero extender y además no quiero seguir avanzando en este panorama que es un poco triste, ¿no? Sino es solamente para decir que esto es un pequeño paso atrás que nos va a servir solamente para coger impulso y volver a retomar esa tensión reivindicativa que es la que ojalá nos encontramos todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues, Lola. La de Lola Vidal, ¿no? Sí. Venga, por comenzar por ahí. La de Fondo Norte. Muy bien, la de Fondo Norte. Muy bien. Dale ahí el botoncito. Pues antes que nada, agradeceros a todos y todas las que estáis aquí el que nos estéis arropando con vuestra presencia. Y también agradecer a la Conga que me haya dado la oportunidad o nos haya dado la oportunidad de estar aquí compartiendo mi vivencia, que fue la del 07 en esos 2 años, y bueno, 2 años y más, que fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Voy a utilizar la chuleta porque 20 años no pasan en balde y mi memoria a veces me juega malas pasadas. Voy a comenzar con una anécdota. Año 1992. Un grupo de personas con una enorme pancarta que ponía 1492-1992, 500 años de genocidio y colonialismo. Ocupamos el puente Carranza con esa pancarta tan grandísima. Hacía un viento de poniente que era horroroso. Allí no había quien pusiera la pancarta. El motivo de que estuviéramos allí era que en ese momento se estaba botando o flotando un velero que se llamaba, que era el que iba a participar en la Copa América. Ese velero había costado un pastón de dinero. Con este gesto denunciábamos toda la parafernalia montada por la conmemoración de la conquista de América, por el dinero tan enorme que se iba en todo el montaje de la Expo 92, de la cual después más tarde supimos que fueron a parar a los bolsillos de empresarios y políticos. Y porque además fuimos muchos las personas que hicimos objeción de conciencia para asistir a todos estos eventos. Pero además, como no hay protestas sin propuestas, montamos una alternativa, un foro alternativo en Puerto Real, en octubre del 92, donde estaban implicados en la organización colectivos muy diversos, que iban desde jóvenes del Partido Comunista hasta grupos de cristianos de base. Traigo a la memoria todo esto porque la trayectoria que teníamos de trabajo en común, la organización en aquellos años, los colectivos y las personas en Cádiz, era de tolerancia, respeto y diálogo. La mayoría éramos voluntarios. Los gastos de las actividades, incluso los viajes que hacíamos a Latinoamérica con las brigadas a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a Cuba, lo costeábamos nosotros.
de nuestros bolsillos. Hacíamos 1000 cosas para sacar fondos. De las cosas más importantes que entonces hicimos, puedo recordar las manifestaciones que hacíamos por la paz contra la primera guerra de Irak. Esta andadura hizo posible que se diera en Andalucía y en Cádiz, más concretamente, la movida del 07, porque llevábamos años denunciando y sensibilizando y cada vez nos sentíamos más incapaces de revertir las situaciones de sufrimiento que se le infligía a una gran mayoría de la población mundial y a la vez nos sentíamos parte y responsables de esta situación, porque mientras acá se vivía muy bien, en los países empobrecidos la gente continuaba muriendo por hambre, por enfermedades, por ser refugiados, por guerras. Este era el plan que los poderosos tenían preparado para la gran mayoría de la población empobrecida y ahora lo estamos viendo con más realidad que nunca porque nos está tocando a nosotros. Y fue cuando en Madrid 8 personas comenzaron una huelga de hambre pidiendo el 0,7 del PIB del Estado español. Decidimos en Cádiz que era una herramienta muy buena para sensibilizar y concienciar a la población y que podríamos darle salida a todo ese fracaso que muchos de nosotros y de nosotras llevábamos acumulado durante tanto tiempo. Era una tarea en común. La campaña del 0,7 en Cádiz, si sabíamos sembrarla y cultivarla, podría ser una semilla que diera sus frutos en un futuro. Y esta siembra nos llevó a comenzar una huelga de hambre un fin de semana de principios de diciembre de 1993, en la parroquia de Santo Tomás, en Puerta Tierra. Después de esto, creamos la plataforma Cádiz Solidaria y llenamos el año 1994 de contenido, con jornadas, mercadillo solidario, charlas, otras huelgas de hambre, delante de Hacienda para pedir la condonación de la deuda externa, cadenas humanas, torneo de fútbol, sala, cacerolada. Trajimos a personas de Latinoamérica y desde Madrid a Juan Luis Herrero, iniciador del 07, con una charla que la titulamos Norte-Sur, ¿qué futuros dejamos a nuestros hijos? Y hoy estamos pensando aquí que qué futuro les vamos a dejar a nuestros nietos. Perdón. Se pintaron murales alusivos en la tapia de la cochera de tranvía a la entrada de Cádiz. Por esto nos pusieron multa a varios jóvenes. Todos los 7, 17 y 27, convocada por la plataforma Cádiz Solidaria, repetíamos las concentraciones en la Plaza de las Flores en Cádiz y en diversos puntos de España para presionar al Gobierno. Queríamos el 0,7 del PIB y que Felipe González, entonces presidente del Gobierno, se pronunciara ante las peticiones de la plataforma. Además, en Madrid hubo una reunión por los mandatarios del FMI junto al Banco Mundial. La plataforma denunciaba: han convertido a una parte del mundo en tercer mundo, ya que durante años les ordenaron que dejaran de comer para pagar una deuda usurera e injusta. Esto nos suena ahora muchísimo, ¿verdad? Como no teníamos respuestas concretas a nuestras peticiones, decidimos montar las acampadas. Fue un gesto de solidaridad y una petición contundente de lo que una gran parte de la ciudadanía queríamos conseguir, por solidaridad, por justicia y por supervivencia. Todo ser humano tiene derecho adquirido a una vivienda, a alimentación, a sanidad y a educación. En Cádiz y en todo el territorio español se montaron las tiendas a primeros de noviembre. Durante este gesto continuábamos con actividades diversas, además de las propias de la acampada. Hasta allí llegaron colectivos de estudiantes, de institutos, de universidades, muchos jóvenes de diferentes organizaciones y personas diversas queriendo colaborar y otras que deseaban dar donativos. La acampada la mantuvimos hasta 1 de diciembre, que algunos viajamos hasta Madrid, que llovía chuzos de punta, para acampar en la Castellana y al día siguiente entregar todas las firmas obtenidas durante estos 2 años.
Y después que levantamos la acampada, pues continuamos en el día a día, con el trabajo de conseguir de las instituciones lo prometido y que esta cifra fuera a más. Ya hemos visto ahí lo que al final dejaron. A nivel de Andalucía se creó la plataforma del 07 y más, y en Cádiz creamos la Federación Cádiz Solidaria. Aquí, por aquí, bueno, del 07 tengo muchas cosas en casa, pero tengo esta hojita amarillenta de los datos que dábamos entonces de la población mundial. Yo, para no dar muchos datos, he utilizado solamente algunas cosas. En el año 94, el 20% de la población mundial acumulaba el 80% de la riqueza. En el año 2014, el 8% de la población acumulaba el 92%. En el año 2017 será el 1% de la población la que acumulará el 99% de la riqueza. Y es que desde hace unos años los poderosos, los ricos del mundo, son todavía más perversos. Cuando han conseguido el poder del dinero, de las armas y el poder mediático, han iniciado una guerra salvaje contra los pobres y no pararán hasta hacernos esclavos hasta el 99% de la población mundial. ¿Verdad que no es tan descabellado continuar luchando porque esta deuda eterna, que ya no la padecen solo los países empobrecidos, sino que también la padecemos nosotros, sea anulada? Y bueno, ¿y qué pasó con el 07 y más? Pues que no se consiguió. No había voluntad política para darlo, que nos vencieron o nos dejamos vencer, por cansancio o por desilusión, porque todo se convirtió en hablar de dinero, dinero y dinero, y nos olvidamos de la justicia, de la solidaridad y de la supervivencia. Llegaron algunos fondos que fueron a parar a algunas ONG o a grandes ONG y a los créditos FAD, o sea, a las empresas, muchos de ellos para la reconstrucción después de la guerra y de los desastres naturales. Y la puntilla fue cuando trabajar en las organizaciones de aquí o dedicadas allá era lo que entonces se llamó yacimiento de empleo. Un yacimiento de empleo que para la mayoría era trabajar en precario y sin convenio para el sector, con lo cual seguimos. ¿Para qué sirvió todo el movimiento del 07 y más? Yo en esto voy a permitirme que lea un poema asimétrico y optimista que escribió nuestro compañero del comité, Nacho Dueña, cuando sembramos el arbolito en Canalejas. El poema se llama A contracorriente. A contracorriente levantamos 63 tiendas de indignación y cariño y creímos que la unión hace la fuerza, que la fuerza el movimiento, que el movimiento el amor. A contracorriente nos convencimos que para hacer algo solo se necesitan dos manos, que para no hacer algo solo se necesita una excusa. Descubrimos que el egoísmo es la gangrena del alma. Comprendimos que para lo necesario nunca es demasiado tarde. A contracorriente pedimos a la gente noble el 07 de su apoyo y su cariño, y ellos nos brindaron el 99,3 restante. Y levantamos una mañana las 63 tiendas con el juramento de seguir viviendo a contracorriente, y por eso estamos aquí, a contracorriente, plantando el árbol de la solidaridad, para que cuando crezca sano y frondoso, quizás nadie recuerde las 63 tiendas solidarias, ni el 07 de cariño que pusimos, ni las firmas amables que conseguimos, ni este poema asimétrico y optimista. Pero todo el mundo verá que el amor anda en sus ramas y se diluye en su savia, para que todos los que vivan a contracorriente, por decir lo que todos saben pero nadie dice, no hay problemas de recursos, hay problemas de reparto. Vengan a cobijarse bajo su sombra del acoso de los paridores de muerte y asesinos de la esperanza, que aunque quiebre el árbol solidario, no podrán con la idea solidaria ni con la gente solidaria, porque viven, aman y piensan a contracorriente.
Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues Lola Martín, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Vale. Tiene que la palabra. Hola, buenas tardes. Ante todo, bueno, ¿se escucha? Ahí va, ahora. Muchas Bájalo gracias. un poquito, Lola. ¿Eh? Bájalo un poquito. Ahí va. ¿Vale? Bueno, yo creo que tampoco somos muchos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme permitido participar en este acto, a toda la organización, pero especialmente a Rafa Lara, que fue el que lo hizo directamente. Y hacer eso, permitirme que vuelva a la vista 20 años atrás para recordar esta lucha. Tiene su puntito también de vértigo, porque 20 años atrás, joder, uno se pone a pensar y dice que de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Él me pidió un poco que hiciera una reflexión sobre sensaciones personales, sobre recuerdos de aquella acampada, porque yo creo que, bueno, con todo lo que estamos teniendo de datos, del documental, hay muchísima información que no hay por qué duplicar, ¿no? Entonces yo he pretendido hacer eso, reflexiones personales y sensaciones que recuerdo, ¿no? Mis primeros recuerdos de la acampada fueron unas concentraciones que hacíamos, he hablado algo de ellas, algunas en San Juan de Dios, en muchas de ellas, que además creo que se hacían en días concretos, al final del mes, no sé, era el 7, el 17 y tal, ¿no? Y en alguna de esas concentraciones, pues yo creo que estábamos 15 personas, 18, 20, bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Y recuerdo como anécdota que un día pasó por allí un representante de medicina, que me conocía, y me miró con una cara de coña que te caga, ¿no? Diciendo, vaya los colgados 15, estos que están aquí, ¿qué están haciendo, no? Y recuerdo que algún tiempo después, cuando estaba ya la acampada, pasó un día por el centro de salud donde yo trabajo y me dijo, joder, ¿quién iba a decir que voy a organizar esto, no? Cuando estabais allí estas 4 personas, ¿no? Bueno, pues empezó la acampada. ¿Y qué recuerdos tengo yo? Pues recuerdo la ilusión que hacía cuando se añadía una nueva tienda. De pronto éramos más, somos 15, somos 17, somos 18, ¿no? Esa sensación de que la gente pasaba y te apoyaba. Esas noticias que llegaban de que en otros sitios había acampadas también y que iban creciendo. Esa gente que... Bueno, os voy a comentar una cosa. Entonces, como aquí hay mucha gente joven, cosa que me encanta, os diré que en aquella época no había móviles, ¿no? Y lo del Internet era una cosa como no sé, alguien tenía Internet, ¿no? Entonces, las noticias nos llegaban, o bien las normales, las cotidianas, a través de la prensa, de la radio, tal, se daban muchas noticias, y las que llamamos noticias calientes, los ánimos, los apoyos, pues llegaban a través de un FA. Luego se sacaban los FA, y en las reuniones, en el campamento, pues se comentaban, y se decían, me he escrito de tal acampada, que tal, que te bien, ¿no? Y todos nos poníamos muy contentos y tal, ¿no? Entonces, esas son sensaciones que, bueno, yo creo que nunca se olvidan y que uno las tiene ahí y de pronto ahora al recordar empiezan a volver, ¿no? Y que la gente llegara y te dijera, pues estoy de acuerdo, qué bien, ¿no? Bueno, recuerdo hasta el cafetito de la mañana. Yo no me quedaba todas las noches, lo confieso. Yo trabajaba y nos turnábamos un poco, pero aquella noche que te quedaba, ese cafetito de por la mañana, ¿no? Con la tranquilidad y demás, ¿no? Y sobre todo yo, que sin café no soy nadie, pues un recuerdo que también tengo. Recuerdo las charlas por la noche. Como se empezaba a hablar de cosas y dice, alguien a veces tocaba una guitarra o alguien cantaba algo. Recuerdo incluso que de cuando en cuando aparecía algún colgado, entre comillas, gente peculiar. Y entonces pero siempre había alguien que manejaba muy bien aquello, ¿no? Otra cosa que me gustaría decir, porque creo que es interesante, y yo no me acordaba, o sea, no lo tenía en mente, y hablando con un compañero que también estuvo en la acampada, Anés, vos que mucho lo conocéis, me lo comentaba, es que en aquella época, que estamos hablando en el año 94, la situación de España no era tan dramática quizás, pero era casi tan mala como la de ahora a niveles de paro, por ejemplo. Me recordaba que entonces el paro en general era como de un 24%, ahora está en el 26-27%, y en Andalucía estaba como en un 35%. Sin embargo, en aquella situación nos echamos a pedir ayuda para otros pensábamos que eran más desfavorecidos. Quizá porque éramos más optimistas o no teníamos esa sensación de que la crisis era como tan irreversible, como que esto no tiene salida, como parece que hay ese negativismo que un poco tenemos ahora.
y bueno, que pensábamos que se podía, con pequeños gestos, como el tema de la lucha por el 07, pues se podían mejorar las situaciones, ¿no? Es una reflexión que a mí me chocó cuando me la dijo, porque la verdad es que no recordaba exactamente eso, ¿no? Después, a lo largo de la acampada, bueno, muchos momentos, y una cosa que creo que fue importante fue el final de la acampada, porque a veces salimos de las luchas con un poco de sensación de derrota, de bueno, ¿qué pasa? Sin embargo, yo creo que de la acampada salimos con una sensación de que la lucha continuaba, de que se estaban consiguiendo cosas. No era una situación de derrota, ¿no? Sino que se estaban consiguiendo acuerdos que, bueno, que luego la realidad ha visto como muchos de ellos pues se han ido para atrás, ¿no? Se han ido para atrás, pero yo creo que es importante que aquello que se despertó, aquella toma de conciencia del tema de la cooperación, del tema de la solidaridad, está ahí. Bueno, y una muestra es este acto. Estamos aquí celebrando 20 años de aquello y otras muchas cosas que ya habéis reflejado, ¿no? Del Pacto Andaluz, la Coordinadora Andaluza y demás, ¿no? Otra cosa que sí me parece significativo es que en la acampada significó la movilización de muchos sectores distintos. Eso también, yo cuando estaba escuchando un poco a los compañeros que estaban hablando, decía, bueno, es que son las cosas que yo pienso, que voy a decir, que está un poco de más, pero que bueno, que creo que es bueno, ¿no? Que a lo mejor repetirlo. Éramos gente muy diferente, de una ideología absolutamente diferente. Gente radical comunista, gente cristiana, gente que no tenía una versión determinada, asociaciones de todo tipo, de ONG de todo tipo, de derechos humanos, asociación para defender la seguridad pública, de enseñanza, bueno, era como muy variopinto, ¿no? Y también se empezó a añadir y se empezaron a sumar muchísima gente joven, gente de la universidad, muchísima gente joven, ¿no? Entonces, incluso, creo que también sirvió para movilizar a otro tipo de estamentos, como por ejemplo los municipios. En todos los municipios, que lo que habéis hablado antes, también se empezó a hablar del tema de la cooperación, del 07. En fin, que yo creo que se aglutinó de alguna manera muchísima gente diferente y es lo que mucho, se ha hablado también en el documental, asemejan un poco el tipo de movilización y digamos, los componentes de la movilización, esa semejanza que algunos encuentran con el tema del posterior movimiento del 15M, ¿no? Entonces, para mí yo creo que una de las enseñanzas que tenemos que sacar de aquello son dos cosas muy importantes para mí, que es decir, nunca somos pocos y siempre vale la pena. O sea, muchas veces pensamos que hay que hacer algo, nos indigna algo, pero pensamos, bueno, no podemos hacer nada, somos 4, esto no va a ningún sitio, no hay que hacer, ¿no? Yo creo que es un gran error. O sea, no hay que esperar nunca a ser muchos para hacer algo que nos parezca que hay que hacer. La mayoría de las grandes movilizaciones, la mayoría de las grandes reivindicaciones siempre han partido de un núcleo, de alguien que creía que había que hacer cosas, ¿no? Y a partir de ahí se han ido sumando voces, se han ido sumando gente y se han creado grandes movilizaciones. Y algunas veces pues hasta se han conseguido cosas, no siempre, pero algunas veces sí, ¿no? También yo creo que significó esto el despertar de mucha gente a la conciencia de que no vivimos en islas separadas en el mundo, ¿no? Sino que todo el mundo estamos muy interconectados, que para que una gente vivamos mejor, otra gente tiene que vivir peor, ¿no? Y que entonces también es justo que aquellos que más tienen o que más tenemos contribuyamos a lo que es el concepto de la solidaridad global, ¿no? Sin embargo, ahora, en este tiempo de crisis, yo creo que estamos teniendo un momento peligroso. Estamos teniendo noticias y viendo la tele, supongo que lo veis todo, cuando, por ejemplo, ayer o anteayer, ¿no? Venía el tema de comida para los de casa, ¿no? En un barrio, no sé, me parece que era en Cataluña, en otro reparto para los españoles, ¿no? Entonces, no solo en esta época de crisis las administraciones están olvidando del tema de la cooperación, de la solidaridad internacional, es que la gente incluso bien intencionada, como estamos pasando estos momentos, pues está cayendo en estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que saber explicarlo muy bien, eso hay que saber hacerlo comprender muy bien, hacer comprender que esto no es un tema de caridad, esto no es la hucha del domo. Bueno, la gente joven no tenéis ni idea de lo que es la hucha del domo, ¿verdad? ¿No? Pero era una cosa que era una hucha con una cabeza de chinito, pues tú no eres joven, tú eres como yo, era de la segunda juventud, no de la primera. Era una hucha con forma de negrito, de chinito, donde se pedía limosna para el domo. O sea, una cosa así, ¿no? Para ayudar a los chinitos y a los negritos. No. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que explicarlo muy bien, ¿no? Que esto no es un problema de limosna, esto es un problema de
justicia social, esto es un problema de lucha contra las desigualdades y esto es una tarea que nos implica a todos, porque como en una jornada que nosotros celebramos todos los años, hay una frase que se ha dicho muchas veces, que es: la desigualdad mata, es decir, mata más que muchas enfermedades, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que esto no es, es una lucha por la justicia social, es una lucha contra la desigualdad, ¿no? Como, no sé, como propuesta, se me ocurría por plantear algo, el pensar, ahora tenemos un montón de lecciones que nos vienen, pero vamos hasta aquí de lecciones, y yo creo que se podía aprovechar el tema como podía ser una propuesta que todos los partidos que se presentan en cualquiera de las elecciones, municipales, autonómicas, etcétera, bueno, pedirles que asuman ese tema, ¿no? Pedirles que firmen el tema de la cooperación, el tema del Pacto Andaluz por la Cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso se podía hacer y además, bueno, se podía incluso conseguir, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar. Muchas gracias. Dispuesta a otra acampada, aunque los huesos no sé cómo responderán, pero bueno. Gracias. Bueno, y Lola San Isidro, de la Asociación por los Derechos Humanos. Adelante. Muchas gracias. Un poquito esto así, y apaga Lola. Pues muchas gracias. Una cosa segura es que cuando salgáis de aquí os vais a acordar de que Lola ha hablado con vosotros y vosotras. O sea, no os vaya a confundir el nombre, seguro. Es una Lola seguro. Lo hemos hecho para facilitar como cosa mnemotécnica, ¿eh? Estaba todo pensado. Bueno, a ver, del 07, como soy la última, a ver qué quito y qué pongo de lo que yo tenía preparado, me va a resultar un poquito difícil, ¿no? Bueno, lo primero es decir que hay cosas, hay hechos que te cambian la mirada para siempre. Entonces, para mí, el participar en los movimientos del 07 y también en los aspectos anteriores que había nombrado Loli Vidal, fue uno de los hechos que me hacen cambiar la mirada. Cuando la mirada que cambia no es la de una sola persona, sino la de un montón de personas, entonces no solo cambia la mirada, sino que tenemos la posibilidad de empezar a cambiar el mundo. Y yo creo que un poquito de eso había. Es decir, cuando se cambia el mundo no dices todo, lo vuelves como un calcetín todo del revés, sino sabes que estás haciendo, dando pequeños pasos para cambiar la conciencia que te haga cambiar el mundo. Es como el mordisquito que lleva la manzana, ¿no? Este era uno de los símbolos que utilizábamos para el 07. El 07 es este pequeño mordisquito con el que compartimos la manzana, que ha caído en nuestras manos por casualidad. No porque lo merezcamos más ni menos, sino que casualmente está en nuestras manos y tenemos posibilidad de compartirla. Bien, esa era la historia. En fin, vista desde el tiempo y desde la lejanía del tiempo, por una parte, pero también desde la cercanía que te da haber formado parte de las ideas, de los proyectos, de las acciones y de ese conjunto de gente que estábamos aquí, pues desde la perspectiva que te permite también ver la trayectoria que han ido siguiendo los movimientos sociales, que han ido transformándose. Muchos no son los mismos que eran. Algunas organizaciones ya no existen, pero otras han tomado el relevo, ¿no? Y es magnífico. Bueno, pues entonces, desde esa perspectiva es desde la que nos han pedido que hablemos, ¿no? Lo primero que ya habréis intuido después de todo lo que hemos dicho es que el 07 era mucho más que una cifra. Nosotros utilizábamos como elemento simbólico, casi como logotipo, pero el 07 como cifra podía ser la mínima proporción de la solidaridad que sería necesaria para sobrevivir, no dicho por nosotros, sino dicho por una serie de sabios y gente que mandaba, ¿no? Entonces, pero para los demás el 07 era otra forma en la que teníamos que mirar el mundo y compartir el mundo en el que vivimos. Un movimiento social que cambió el paso de muchas cosas. Cambió la forma
de la percepción que teníamos todos de la solidaridad, que estaba por un lado un poquito mezclada de caridad y por otro lado un poquito, no sé, como de premio, como si unos tuviéramos derecho a darle un premio a otros, ¿no? Fue el inicio de una transversalidad en la composición de los movimientos sociales. Todo esto que se dice ahora que es tan nuevo, ¿no? Que ya se ha nombrado aquí del 15M, aquí se han juntado gente de todo tipo, gente de distintas procedencias, jóvenes y más mayores, en fin, de distintas actividades laborales y sociales y demás, pues yo creo que un poco tiene sus primeras expresiones en ese movimiento del 07. Y desde luego también fue para algunas, yo creo que para muchas personas de las que participamos allí, un cambio también en lo personal, en la forma de relacionarnos individualmente también con otras personas a las que o bien desconocíamos totalmente o sobre las que teníamos prejuicios antes de habernos juntado con ellas para movilizarnos y para luchar. Al menos en mi caso, sí, eso supuso. En el fondo, de los tres aspectos, late la misma potencia esencial, que es reconocer al otro, reconocer a la otra persona, reconocernos a nosotros mismos en la otra persona para crear un sujeto colectivo que fuera más amplio y más poderoso, no poderoso de mandar, sino de poder hacer cosas, ¿no? Más plural, más diverso, más complejo, pero también más fraterno. Yo aprendí a llevarme bien con organizaciones que nunca hubiera pensado. Yo vengo de una tradición comunista. Soy así, eso no lo voy a cambiar, estoy orgullosa de serlo. Entonces jamás se me hubiera ocurrido que yo iba a tener el vínculo fraterno que adquirí en aquellos momentos con por ejemplo, los movimientos cristianos, que yo en mi cabeza no entraba. Pero allí aprendí una cosa. Allí aprendí que en el otro mundo ya veremos cada cual cómo hace, pero que este mundo lo tenemos que arreglar entre todos. Y lo que nos une es este mundo, no lo que pensemos del más allá, sino del más acá, ¿no? Eso para mí fue fundamental. Ahí he creado lazos que yo creo que ya son indestructibles. Así lo digo claramente y miro. Y miro. En la solidaridad, bueno, pues yo creo que se sumaron dos conceptos que era necesario sumar, porque por entonces había dos tipos, digamos, de solidaridad que apenas se rozaban entre sí. Por un lado estaba lo que podríamos definir como solidaridad con la gente que lucha, porque había muchos movimientos de emancipación de personas que estaban tratando de construir sus propias sociedades y movimientos revolucionarios y radicales que precisaban la solidaridad y la comprensión de gente de otros países. Y por otro lado, la solidaridad con la gente que sufre simplemente, no que se haya, en fin, que era absolutamente necesaria. Y hemos sumado esos dos conceptos de solidaridad fundamentalmente porque partíamos del allí, digamos, aprendimos o profundizamos en eso que se ha dicho aquí, ¿no? Que el sufrimiento es causado por la desigualdad en el reparto, no por la escasez. También aprendimos a mirar aquello que disfrutábamos, de dónde procedía lo que disfrutábamos, de dónde había salido y cómo realmente luego se había distribuido. Descubrimos esa desigualdad esencial y vimos que el 07 apenas era una cuñita así para ir equilibrando la desigualdad. Muy poco en realidad, por eso no era el 07. Tenía que ser y más, ¿no? Y más. Bueno, descubrimos que había causas que nos unían a todos y a todas, porque en eso sí que estábamos de acuerdo, jóvenes y mayores, creyentes y agnósticos, sindicalistas y poetas, activistas de izquierda y colectivos que no se definían, o incluso colectivos muy conservadores.
gente obrera, artistas, curas y monjas, con punkis y ácratas, allí todo el mundo mezclado ya a la rebujina y fantásticamente podíamos convivir. Y quienes creíamos que sabíamos, estábamos aprendiendo de quienes aún tenían toda su trayectoria por hacer, o bien porque eran más jóvenes o porque se incorporaban nuevos a algún tipo de lucha y antes no habían tenido ninguna otra trayectoria. Pues aprendíamos unos de otros. No solo los que tenían trayectoria enseñaban, también aprendían, ¿no? Era el recuerdo, la imagen es el Paseo de Canalejas convertido en un campamento como una especie de amalgama llena de colorido que reunía todos los colores de la buena voluntad, ¿no? Para mí, una imagen que tengo aquí grabada, una es visual y la otra es sonora. La visual es un obispo que venía a saludarnos y una banda de ateos irredentos, por ejemplo yo, ¿no? Que les agradecía la visita con una sonrisa de oreja a oreja, pero de verdad que se lo agradecíamos, que no era pitorreo, que estábamos encantados de que una persona, digamos, con unos presupuestos tan absolutamente diferentes, era él quien venía a visitarnos, ¿no? Esa es la imagen visual. La imagen sonora es los refrigeradores de los contenedores del muelle, que no había un Dios que durmiera y al día siguiente había que trabajar, ¿eh? Que esos no eran unos meses sabáticos que nos tomábamos para movilizarnos, sino que por la noche allí y por el día trabajar, ¿no? Bueno, yo no puedo, más que decir que, bueno, que esa solidaridad también descubrimos que ese tipo de solidaridad exige que nos transformemos nosotros en lo social, en lo político y en lo económico, que el objeto de la solidaridad no es solo yo ayudo desde arriba a otro que está abajo, y no solo tampoco transversalmente, sino que yo, para ser solidario, tengo que transformar mi realidad para que mi realidad sea menos injusta conmigo y con eso otras personas, ¿no? Ese nosotros, nosotras más colectivos, ¿no? Y para que los seres humanos dejemos de ser mercancías en manos de los banqueros y para que los países dejen de ser marcas o franquicias y para que los políticos dejen de ser lacayos del poder financiero. Bueno, en eso estábamos y en eso algunas seguimos. Bueno, muchas gracias por su paciencia, salud y república.